Bien, entonces vamos a hacer una serie de ejercicios relacionados a lo que es las sucesiones, ¿no? En este caso, entonces, observe esta serie de ejercicios, cada uno con su término general. Cuando está a sub n, indica que es el término general, ¿sí? Entonces, en base a esta premisa, vamos a, vamos a colocar aquí una serie de ejercicios que están resueltos e irlo explicando. Dice, escriba los primeros 5 términos de la sucesión cuyo término enésimo se muestra. ¿Sí? Entonces, en todos vamos a escribir los 5 primeros. O sea, por ejemplo, aquí, reemplacen, ¿no? Por ejemplo, A sub 1, donde vean la n, reemplazan el 1, así hasta el 5, o sea, en cada uno de estos ejercicios, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poner aquí los ejercicios, ¿ya? Como es el caso, ¿no? En el 15, entonces ponemos los 5 primeros términos en toda la sección, ¿no? Entonces A sub 1 es igual a 6 por 1, así, si ven, van reemplazando donde vean la n, van incrementándole de 1 en 1 hasta llegar al 5, porque nos piden los 5 primeros términos. Si nos pidieran los 7 primeros, por ejemplo, entonces avanzaríamos hasta A sub 7. En toda esa sección es así mismo, ¿no? Ustedes pueden observar detenidamente como en cada uno de ellos se nos pide que hallemos los 5 primeros, o sea, desde A sub 1 hasta A sub 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 17, ¿sí? En el 17, entonces es A sub 1, se multiplica 4 por 1 menos 1, y ahí sacan el resultado, ¿no? O sea, donde vean la n, van reemplazando por los números sucesivamente. Por ejemplo, aquí y A sub 2 es 4 por 2 porque reemplazo donde veo la n, ¿no? Reemplazo y hago la operación correspondiente, ¿no? 4 por 2, 8. Aquí obviamente dejé los puntos suspensivos para que ustedes ya vayan siguiendo la secuencia. En cada uno de estos ejercicios tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Allá los 5 primeros términos. Entonces empiezan con A sub 1 y reemplazan la n, o sea, con el valor respectivo. Cuando es el 1, es el 1. Cuando es 2, A sub 2, reemplazan con el 2. Así sucesivamente hasta A sub 5, que en este caso es 7 quintos. En el 24, en el 24 noten ustedes que tenemos aquí menos 1 elevado a la 2n. Desde ya, esa potencia 2n es una potencia par, ¿no? Porque por más valores que le den a la n, siempre ese valor multiplicado por 2 va a ser una potencia par. Entonces, al ser una potencia par, este menos 1 va a convertirse siempre en un número positivo. No olvide que todo número negativo elevado a una potencia par se va a cambiar de signo. Entonces, aquí tenemos la respuesta a ese ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí está, observe, ¿sí? Menos 1 elevado a la 2 por 1, donde vea la n va cambiando. Si ven, por ejemplo, aquí el 2 ya subió a 2, así sucesivamente hasta que lleguemos a 5, porque dice los 5 primeros términos. Bueno, en este caso, los 5 primeros términos serían el 1, por el hecho de que es menos 1 elevado a una potencia par siempre. En el 26 lo correspondiente, ¿no? Es a sub n es igual a 3 elevado a la n menos 1. Entonces empiezo desde 1. Si ven, se empieza con los números naturales siempre, ¿no? Desde 1 hasta n, en este caso nos piden 5. Entonces tenemos a sub 1 elevado a 3 a la 1 menos 1, 3 a la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿no? Con excepción del 0. Todo número elevado a la 0 es 1, con excepción del 0, ¿no? Recordemos que 0 a la 0 se conoce como indeterminación, pero eso, bueno, lo trataremos en otro tema y bajo otras circunstancias. Entonces, así mismo voy incrementando, donde vea la n, voy poniendo el número siguiente hasta llegar a 5, porque me piden los 5 primeros términos, ¿sí? En todos estos ejercicios es así, ¿no? Me piden los 5 primeros términos. Aquí, por ejemplo, reemplazo la n por el 5 y me queda a sub 5 igual a 3 a la 5 menos 1 igual a 3 a la cuarta,
Que, o sea, esto, bueno, recordando un poco, ¿no? Multiplico 4 veces el 3 me da 81. La potencia cuarta me indica que debo multiplicar 4 veces el 3, ¿no? Y me sale 81. Entonces, estos ejercicios son todos así. Toditos de estos son así. Tienen que reemplazar simplemente desde el 1 hasta el 5, porque me dice los 5 primeros términos. Por ejemplo, aquí en el 22, sí, aquí en el 22 sería a sub 1 igual, en el numerador quedaría 1 menos 5 sobre 1 más 6, así sucesivamente hasta llegar al quinto término, sí, hasta llegar al quinto término. Entonces, en esta serie de ejercicios pueden entender eso, ¿no? Cómo van reemplazando de uno en uno en el lugar de la n. Donde vean la n, tienen que ir reemplazando por el término indicado. Como son 5, vuelvo y reitero, hasta el 5. Si eran 7, pues nos íbamos hasta el 7. En este conjunto de ejercicios, dice, determina el término indicado de la sucesión cuyo término enésimo se muestra. Esta sección está mucho más corta que la anterior porque solo me pide un término en específico. Por ejemplo, dice décimo segundo. O sea, donde vean la n, reemplazan por el 12. Donde dice sexto término, reemplazan en la n el 6. Si ven, sería 3 por 6 más 2. Que sería aquí 3 por 6, 18 más 2, 20. Aquí lo mismo, ¿no? Ya vamos a mostrarles una serie de ejercicios de resueltos donde se indica, ¿no? Pero desde ya les voy dando un adelanto. O sea, aquí es únicamente hallar un solo término, ¿sí? Hallar un solo término. Entonces, en todito de estos nos piden, por ejemplo, aquí el octavo indica que la n sería 8. A sub 8 y aquí le ponen el 8. Entonces, si por ejemplo me pide cuarto término, aquí ponen el 4 en la n, donde vean la n ponen el 4, ¿no? O sea, de acuerdo al término que se nos pida. Por ejemplo, aquí dice noveno término, entonces sí sería a sub 9, se lee a sub 9 igual a 9 al cuadrado sobre 2 por 9 más 7. ¿Sí? En el 36 sería a sub 10, porque dice décimo, y que 10 que multiplica 10 más 6 sobre 10 al cuadrado. Entonces, va en base a esta explicación, todos estos ejercicios solo van a constar de un término, ¿de cuál? Del que se indica en cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos la resolución de algunos ejemplos, ¿no? De esa sección. Como ven, en el 28 me pide el sexto término, solo reemplazo. Aquí hago la multiplicación, ¿no? 3 por 6 y más 2 sale 20. Lo mismo en el 10, en el 29, ¿no? Es a sub 16 porque me pide el decimosexto término. Reemplazo la n, ¿sí? Reemplazo la n siempre donde vea la n. Donde vea la n reemplazo con el número que me está indicando. ¿Sí? En todos estos ejercicios detenidamente pueden ver y observar, por ejemplo, aquí, menos 2 a la cuarta porque me pide el cuarto término y eso elevado a una potencia par, no se olviden, cualquier número negativo o positivo elevado a una potencia par siempre me da como resultado un número positivo, en este caso es el 16. Aquí me pide el quinto término, entonces en la n reemplazo por el 5 y obtengo el resultado. Acá igual, en el 36, en la n reemplazo el 10 y obtengo el resultado. Aquí es simplificado, no me sale 160 sobre 100, he sacado la vigésima parte, ¿no? La vigésima parte de 168 y la vigésima de 100 es 5 y la respuesta es 8 quintos. Entonces ustedes pueden verificar detenidamente que estos ejercicios en base a la explicación dada están totalmente resueltos en su mayoría, ¿no? Solo reemplazan la n por el valor que se indique en cada uno de ellos. Y finalmente dice para cada sucesión determinar la primera y la tercera suma parcial. Bueno, en este caso, entonces tomar en cuenta lo siguiente. La suma 1 viene a ser el término 1, o sea, el S sub 1 siempre va a ser el primer término, el A sub 1, siempre, por defecto. Si me pide, por ejemplo, la suma 2, tengo que hallar los dos primeros términos y sumarlos. Si me pide la suma 3, debo hallar los tres primeros términos y sumarlos. Si me pide hallar la cuarta suma, tengo que hallar obligatoriamente los cuatro primeros términos y sumarlos. En toda esta serie de ejercicios se procede como les estoy acabando de indicar.
Entonces aquí está, ¿no? Por ejemplo, en el 37, como me pide la suma, ojo, me pide la suma, ¿no? Me pide la suma, entonces aquí simplemente reemplazo, no se olviden, los tres primeros términos. El primer término es la primera suma, por defecto. Tengo que hallar obligatoriamente el segundo, hallo el tercero, y ahí sumo los tres, y esa es la tercera suma, sí, ese sub 3. Si fuera ese sub 4, tendría que hallar a sub 4 y sumar, y así progresivamente, ¿no? En este caso, recuerden, solo me pide la suma 1 y la suma 3. Entonces nos concretamos a eso, pero les doy la explicación. Si me pidiera la suma 5, obviamente tendría que hallar los 5 primeros términos y sumarlos. Entonces aquí, para hacer corto el ejercicio, es que solo se ha pedido la suma 1, que como ven por defecto es del primer término, y la suma 3, que tienen que hallar los tres primeros términos y sumarlos, ¿sí? Los tres primeros términos y sumarlos, ¿sí? En todos estos ejercicios es exactamente el mismo procedimiento. Aquí, por ejemplo, en el 41, como ven al reemplazar, aquí me sale en la n, obviamente 1 menos 1, 0 sobre 3 igual a 0, la suma 1 sería 0. Tengo que hallar obligatoriamente el segundo término, ¿no? Si me pide la suma 3, tengo que hallar los tres primeros términos y sumarlos, no se olviden. Si me pide la suma cuarta, hallo obligatoriamente los cuatro primeros términos y los sumo, y así dependiendo del número de suma que me esté solicitando el ejercicio. Entonces aquí hallo el segundo término, aquí hallo el tercer término y los sumo. Observe cómo sumo: 0 más un cuarto más 2/5, no, 0 más un cuarto más 2/5. Pues bueno, aquí hago la suma de fracciones sacando el mínimo común denominador y obtengo la respuesta, ¿no? Que es 13/20. Entonces, en base a la explicación anterior, solo tienen que hallar los términos hasta el tercero, ¿sí? Como ya se les enseñó, y hacen la suma, y listo. Por ejemplo, aquí, ya, entonces tenemos aquí, por ejemplo, a sub 1 es igual a menos 3 a la e, a sub n sería igual a menos 3 a la n en término general. No se olvide, ¿no? Una aclaración, cuando se da así, en término enésimo, cuando se da en término enésimo, o sea, con la n, se llama término general. Todos estos son términos generales, ¿sí? Todos estos que ven aquí son términos generales. Todos estos son términos generales porque está en enésimo valor. Luego, el ejercicio especifica que hasta dónde debemos llegar, ¿sí? Como ya les he indicado. Entonces, para concluir este estudio, sí, entonces aquí hacemos eso, ¿no? Menos 3 a la 1, entonces queda menos 3. No se olviden que a sub 1, el primer término es igual a la primera suma. El segundo término, entonces es igual, menos 3 al cuadrado. No se olviden que un número negativo elevado a una potencia par se hace positivo, por eso es que aquí es 9. En cambio acá es menos 3. No se olvide que un número negativo elevado a una potencia impar siempre conserva el signo negativo, ¿sí? Siempre conserva el signo negativo. Entonces, aquí es 9, aquí menos 3 al cubo, menos 27. No se olvide que número negativo elevado a potencia impar me da como resultado un número negativo mismo. Entonces, la operación, ¿no? Menos 3 más 9 menos 27 es menos 21 y esa sería la tercera suma. Esa sería la tercera suma. Sí, solo van reemplazando. Lo correspondiente hacen en el 46. Asimismo, ¿no? Donde vean la n reemplazan en cada uno de los términos. Y por defecto, a sub 1 es igual a s sub 1. ¿Sí? Siempre la primera suma es igual al primer término. Entonces voy hallando a sub 2 y hallo a sub 3 reemplazando obviamente en la n el valor correspondiente y sumo. Para hallar la tercera suma debo sumar. Así cada uno de estos sin saltarme, ¿no? Cada uno de estos sin saltarme. Entonces, la tercera suma, simplemente suman los tres términos encontrados, que son un quinto, el segundo es 2/3, el tercero es 9/7, ¿sí? Entonces ahí sacan el mínimo común denominador, ¿sí?
En este caso, bueno, ahí ustedes ya lo verifican, ¿no? 105 es el producto de los tres. Hacen la operación correspondiente de fracciones y obtienen el resultado, ¿sí? Que es 226 sobre 105. Entonces, esa sería la explicación por el momento, ¿no? De estas operaciones sencillas dentro de lo que tiene que ver con sucesiones. La clase de hoy termina hasta aquí.